todos ustedes. Les damos una vez más la más cordial de las bienvenidas en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la institución organizadora del presente programa. Nuestro invitado del día de hoy es el maestro Samir Andrés Fajardo Morales, para quien pido un fuerte aplauso. La conferencia se titula La aplicación de los estándares de debido proceso y recurso efectivo. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en trabajo investigativo, en consultorías, en docencia y en litigio internacional en derechos humanos. Cuenta con un estudio detallado del derecho internacional de protección de la persona humana en sus proyecciones teóricas y prácticas. Tiene maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es asesor en la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro, le damos la más cordial de las bienvenidas. A todos ustedes les agradecemos su participación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. El registro de sonido está bien. Perfecto. Dicen por ahí que lo bueno, si es breve, es doblemente bueno. Vamos a tratar de que sea bueno, por lo menos por lo breve, lo que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Me toca un tema fundamental, claro, y siempre que uno hace una disertación cree que su tema es de los más importantes, pero me parece que este tema del debido proceso sin duda que es transversal a toda la discusión jurídico-política que se está dando hoy en el país en torno a los derechos humanos. Vamos a tratar de dimensionar jurídicamente este tema, tratar de mostrar cuál ha sido el desarrollo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y principalmente a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Eso en un primer momento, digamos que va a ser una presentación relativamente breve. Vamos a hacer algunas consideraciones respecto a la dimensión del debido proceso y la protección judicial de los derechos humanos relacionados con el tema de control de convencionalidad. Y por último, quisiera compartir con ustedes, quienes están presentes en el auditorio, pero también quienes nos siguen en la plataforma del curso sobre control difuso, algunas herramientas prácticas que serán de utilidad para dimensionar este tema, pero en general para aplicar la reforma en materia de derechos humanos y amparo que se están discutiendo hoy en el país. Bien, dicho lo anterior, que sería como nuestra carta de navegación de esta breve sesión de una hora, quisiera empezar por una consideración básica y es la siguiente. El tema del debido proceso ha sido de alguna manera uno de los temas transversales y justificación por la cual la Corte Interamericana ha conocido más del 95% de los casos contra los diferentes estados en el hemisferio americano. En otras palabras, cuando un caso llega a la Corte Interamericana es porque el debido proceso no se respetó y no se garantizó en las instancias internas. Entonces, de alguna manera, una razón práctica, también jurídica, es que si los operadores jurídicos, judiciales, administrativos y en general operadores jurídicos que vayan a resolver sobre un derecho humano en concreto, respetan los derechos procesales y específicamente las garantías del debido proceso, estarán evitándose generar responsabilidad internacional del Estado mexicano y estarán garantizando los derechos de las personas como obligación que se deriva, como ustedes saben, directamente del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución mexicana. Bien, siempre hacer una definición es difícil. Quien define limita, quien define selecciona, quien define excluye. Sin embargo, me aventuro a ofrecer 3 definiciones más o menos amplias del debido proceso. La primera de ellas, tomada de un tratadista latinoamericano nacido en este país, el doctor Fix Zamudio, que como ustedes saben fue el primer juez mexicano en la Corte Interamericana, y define el debido proceso como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados. Una definición diferente, un poco más amplia, la va a dar la doctora Cecilia Medina Quiroga,
que fue jueza presidenta de la Corte Interamericana de nacionalidad chilena, va a establecer que el debido proceso, como consideración general, es una piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos, y dice que es la garantía por excelencia de todos los derechos humanos y un requisito sine qua non para la existencia de un Estado de Derecho. Esta es una definición, digamos, que mucho más amplia, y una definición de naturaleza jurisprudencial dada por la Corte Interamericana en este y en otros casos, pero este es, digamos, de los más recientes, que define el debido proceso como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Y entonces ustedes percibirán cierta similitud entre esta definición y la definición que propone el doctor Fixanudio. Si ustedes miran en perspectiva esta definición, van a encontrar varios elementos. Primero, el debido proceso para la Corte Interamericana está circunscrito a un conjunto de requisitos que más adelante vamos a ver, podemos denominarlos como garantías. Y en el contexto del derecho constitucional mexicano hoy, la distinción entre derechos y garantías es fundamental. Entonces, el derecho, en tanto derecho subjetivo en su dimensión jurídica, en tanto potestad de una persona de reclamar de un obligado, en este caso el Estado, una obligación de hacer o no hacer, de dar, en cierto sentido, la prestación efectiva de ciertos servicios o satisfactores, y la garantía, que es un mecanismo a través del cual el Estado llega a permitir el goce efectivo del derecho. Entonces, entrando ya en la definición conceptual del debido proceso a partir de la Corte Interamericana, estos requisitos que se suman en conjunto y van a darle contenido al debido proceso, se pueden entender jurídicamente hablando y conectando con el tema constitucional con las garantías. Recuerden lo que en su tenor literal establece el párrafo primero del artículo primero constitucional. Dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales y de las garantías necesarias para su protección. La Constitución distingue entre derechos y garantías, el derecho internacional también distingue entre derechos y garantías, y el debido proceso en una ecuación simple es una sumatoria de garantías en el proceso, que parece una definición tautológica, pero que vamos a ver que va a tener un contenido propio. Estas garantías o estos instrumentos o estos requisitos, dice la Corte Interamericana, deben observarse en las instancias procesales. Entonces, el debido proceso tiene que ver con tramitación de procesos en específico. Y ahora una pregunta que vamos a responder más adelante es, ¿se refiere la Corte solo a procesos judiciales? Y la respuesta es no. Cualquier proceso de orden administrativo, laboral, judicial o sancionatorio, disciplinario, en la sede administrativa, digamos, para el caso mexicano, debe estar respondiendo al debido proceso. Pero por ahora quedemos con la idea de son esas garantías que deben cumplirse en cualquier instancia procesal a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante el Estado. Entonces, también implícitamente en la definición del debido proceso hay una relación jurídica en donde las personas gozan de unas garantías que son exigibles frente a un proceso que lleve el Estado. Esto, reconducido a una de las preguntas de nuestro curso de control difuso, implica señalar que en principio el debido proceso es un conjunto de garantías que las personas exigen al Estado. Y entonces la pregunta es si los particulares pueden o no violar el debido proceso, y la respuesta es, en términos generales, sí, cuando tienen la carga legal o constitucional de ser garantes de ciertos derechos o de respetar en términos generales ciertos derechos, o cuando están en una posición de autoridad. Recuerden que este es un tema fundamental hoy en el constitucionalismo mexicano respecto de la ley de amparo recién promulgada, este año, en abril. Recuerden que por allá, si no recuerdo mal, el artículo 5 en su fracción segunda, párrafo segundo, establece que para efectos del amparo ciertos particulares pueden ser considerados autoridad. En términos generales, digamos que la relación jurídica es particular-Estado, pero hay ciertos particulares que pueden ser obligados
en materia de derechos humanos. Es lo que la doctrina alemana, que ha sido retomada también por la Suprema Corte Mexicana, llama el efecto horizontal de los derechos, sobre el cual no nos vamos a pronunciar porque no es de alguna manera el tema concreto de la conferencia, pero lo decimos para dimensionar los sujetos de la relación jurídica en atención al derecho humano, al debido proceso. Y preguntábamos y anticipábamos la respuesta solo en materia judicial, y la Corte Interamericana nos va a decir cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso. Estoy dejando los referentes jurisprudenciales, pero también para el auditorio que nos acompaña hoy en la sesión presencial, estoy dejando en la computadora 3 archivos, 3 documentos con la síntesis más o menos completa de los estándares de la Corte Interamericana respecto de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Y estoy dejando también un documento del doctor Sergio García Ramírez que se llama El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos 3 documentos pueden darles como un espectro teórico, jurídico mucho más amplio del que por razones de tiempo vamos a exponer en este auditorio. Pero los dejamos a disposición en la idea de que ustedes puedan revisarlos y avanzar mucho más a profundidad en los temas. Va a decir también la Corte Interamericana, a propósito de esta pregunta que estamos abordando, que los órganos jurisdiccionales, tanto estos como los de otro carácter, que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso. Y entonces, de alguna manera, el concepto de debido proceso toca directamente con la justicia respecto de la actuación del Estado que pretende regular o afectar el ejercicio del derecho o de un derecho en específico y o definir obligaciones de las personas. El debido proceso entonces es un conjunto de garantías que deben ser respetadas en todos los procedimientos y en un concepto más amplio en todos los procesos. Tendríamos entonces que preguntar si hay una definición jurisprudencial de garantías. La Corte Interamericana ofrece una definición muy cercana. Si ustedes conocen el libro de Ferrajoli de garantismo penal, van a darse cuenta que esta definición es relativamente cercana a la definición que hace Ferrajoli, en tanto que las garantías son medios para que los derechos y libertades sean realizados, sean efectivos en toda circunstancia. Es decir, la garantía es ese medio del que hablábamos al inicio de la presentación, respecto del cual el Estado se basa para hacer efectivos los derechos. Y entonces, aquí tenemos que hacer una reflexión que seguramente las personas que están tomando el curso de la MIG ya la hicieron, pero que comparto con el auditorio, y es: ¿cuál es el alcance del debido proceso hoy? ¿Y cuál es el alcance del debido proceso en su origen? ¿Y cómo entender la evolución de este instituto jurídico? El debido proceso tiene diferentes formas de entenderse históricamente, conceptualmente, pero en opinión de su servidor, el debido proceso tiene su referente normativo más claro en la Carta Magna de 1215. No vamos a hacer historia constitucional, solo hago referencia al instrumento y les invito a constatar y contrastar esta información que les estoy planteando. Pero por allá en el numeral 39 de la Carta Magna de 1215, lo que lograron los hombres libres de la época de arrancarle al gobernante, al monarca, fue un reconocimiento de que sus derechos, y particularmente su libertad personal y su propiedad, no serían afectados salvo que se siguiera un juicio justo por parte de sus pares o que la ley expresamente señalara que eran privados de sus derechos. Es decir, en su origen, la figura jurídica del debido proceso parte de la idea de que el debido proceso se comporta como un resguardo frente a la arbitrariedad del poder, en términos generales. Esto significa que el debido proceso pone unos escudos, a los que llamamos garantías, a favor de las personas para que el poder público, condensado en el siglo XIII en el monarca absoluto y hoy en el Estado, no
abuse de su poder y afecte los derechos de manera injusta. No se dice que el Estado o el poder constituido no pueda eventualmente restringir los derechos. Lo que se dice es que tiene que hacerlo bajo ciertas condiciones, ciertos requisitos, ciertas garantías que están establecidas en el orden jurídico. Y hoy, en México y en el mundo en general, decir orden jurídico implica preguntarnos por diferentes niveles de desarrollo del derecho. Y México lo está viviendo hoy con particular claridad. El debido proceso, las garantías que desarrollan el debido proceso, hoy las encontramos consagradas tanto en la ley, los códigos de procedimiento y otras leyes, la ley de amparo, por ejemplo, la ley general de víctimas, por ejemplo, en la Constitución y en los tratados internacionales. Es decir, el debido proceso hoy no es solo debido proceso legal. Los límites, las garantías, los requisitos no están establecidos hoy solo en la ley. Tenía mucho sentido en el siglo XIII hablar solo de la ley como el referente de las garantías y de los requisitos para afectar los derechos, pero en el siglo XXI esas garantías, esos requisitos, esos límites están consagrados tanto en la ley como en la Constitución y en los tratados internacionales. Y entonces sería válido, teóricamente por lo menos, hablar de un debido proceso legal, de un debido proceso constitucional y de un debido proceso convencional. Esto atendiendo a la idea de que las garantías y los requisitos para afectar los derechos pueden estar reconocidos en la ley, en la Constitución o en los tratados internacionales. Entonces la invitación un poco es a redimensionar el concepto. Lo cierto es que el desarrollo teórico principal lo encuentran ustedes definido como debido proceso legal. Y en todo caso, lo que algunos autores, como la doctora Cecilia Medina, que referimos al inicio de la presentación, han hecho es entender que el concepto de ley se refiere a ley en sentido material, no a ley en sentido formal. En la ley en sentido material, como ustedes saben, está cualquier acto normativo, digamos, que tenga un sentido de obligatoriedad y que tenga cierto alcance vinculatorio, que puede ser desde la Constitución hasta un acto formalmente inferior a la ley. Entonces, en sentido material, digamos, la ley establece los requisitos a través de los cuales la autoridad puede llegar a afectar los derechos. Entonces, un ejemplo, uno de muchos, muchísimos posibles, que se configura como una garantía y como un requisito de debido proceso en el ámbito legal, lo vemos en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, pero permítanme compartir una propuesta de lo que se entendería por garantías legales respecto al debido proceso. Digamos que son un conjunto de disposiciones que establece el Estado que se constituyen como garantías del debido proceso. Dichas disposiciones toman forma en algunos conceptos cardinales como garantías procesales, formalidades esenciales del procedimiento, estricta legalidad, etc. Y entonces aquí hay una pregunta obligada respecto del orden jurídico mexicano, y es: ¿hay un listado único de garantías del debido proceso legal? Y la respuesta, en mi opinión, es no. No hay un listado. Hay una enunciación de obligaciones, de principios, de restricciones, de requisitos de competencia, de factores de competencia, de admisibilidad. Digamos, hay 1000 reglas procesales, y esas reglas procesales pueden estar comportándose como una garantía del debido proceso. Por lo tanto, es fundamental entender el concepto para poder distinguir si una norma procesal es o no una norma de debido proceso. Mutatis mutandis, si leen el artículo 14 de la Constitución, cuando habla de garantías esenciales del procedimiento, la Constitución no nos va a decir que todas las normas procesales son debido proceso, nos va a decir que las esenciales. ¿Qué es una norma esencial? Bueno, pues eso requiere un discernimiento de qué entendemos por esencial y qué no entendemos por esencial. Y esto nos lleva a decir algo también importante respecto del derecho mexicano, que lo discutíamos con algunos de los participantes en el curso de control difuso de la MIC. Podemos homologar exactamente el concepto de garantías esenciales, o más bien de formalidades esenciales del procedimiento con debido proceso, y la respuesta es no, sin perjuicio de reconocer con claridad que el debido proceso sí tiene como parte de sus componentes las garantías o las formas esenciales del procedimiento, las formalidades esenciales procesales. ¿Qué significa esto?
que el debido proceso no agota su contenido en las formas jurídico-procesales. Hay otras normas, hoy en el derecho mexicano, hoy en el derecho constitucional, hoy en el derecho internacional, que delimitan y definen el tema del debido proceso y el debido proceso como un derecho humano. Entonces decíamos que, por ejemplo, el artículo 16 del Código de Procedimientos Penales, Código Federal, que establece que el juez, el Ministerio Público y la policía estarán acompañados en las diligencias que practiquen de sus secretarios, si los tuvieren, o de los testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquellas pase. ¿Por qué podríamos decir que esta es una garantía del debido proceso? Por varias razones. Primero, porque se constituye como un elemento de defensa. Segundo, porque asegura la posibilidad de combate probatorio. Entonces, fíjense que en el fondo no es la regla en sí misma, sino el alcance de la regla procesal el que le da ese carácter de formalidad esencial del procedimiento. Por lo tanto, eventualmente uno podría sostener la siguiente hipótesis. Si se hace una diligencia y no se levanta un acta que dé fe de lo que pasó en esa diligencia, habría eventualmente una violación al debido proceso, que podría combatirse por varias vías. No es este el momento para definir cómo combatirlas, pero sí nos lleva a una pregunta de fondo muy importante, y es cuál es el efecto de que se viole el debido proceso. Y esto lo pregunto atendiendo, valga la redundancia, a preguntas concretas que hemos recibido en la plataforma del curso de la MIG. No hay un único efecto jurídico respecto de violaciones al debido proceso. Las violaciones al debido proceso tienen que ver con el marco de las competencias de la autoridad que conoce de esas violaciones y de las respectivas regulaciones procesales. Decir debido proceso no es decir saltarse las formas procesales, al contrario, parte del debido proceso es el respeto a la plenitud de las formas. Ese es, digamos, esencialmente el alcance del debido proceso se define como el procedimiento respetuoso de las formas y proyectado hacia la garantía efectiva de los derechos. Por lo tanto, no hay que partir de la idea de que cuando se habla de debido proceso se habla de inseguridad jurídica o algo por el estilo, porque no es así. Claro, lo cierto es que eventualmente una violación al debido proceso puede generar la invalidación de lo actuado. ¿Por qué? Porque se está violando un derecho humano que es de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está haciendo es asegurar que el Estado no va a generar actuaciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se habla es de cumplimiento de deberes y obligaciones a cargo de las autoridades, cuyo incumplimiento generará efectos jurídicos. Entonces la pregunta es, una de las miles de preguntas posibles, si el Ministerio Público tortura y obtiene pruebas bajo tortura, y esas son las pruebas que se usan para efectos de consignar y para efectos de la sanción penal, pues evidentemente es una violación al debido proceso. ¿Cuál es la norma del debido proceso? Entre otras, el propio artículo 5 de la Convención que prohíbe la tortura como forma de investigación penal. Y uno podría decir algo más respecto a este ejemplo que estoy planteando. Si el Ministerio Público usó la tortura, violó una norma de ius cogens, del derecho internacional público, que dice que está prohibido torturar. Esa norma de ius cogens, la violación a esa norma de ius cogens, hace que la actuación esté invalidada de manera absoluta. Entonces no es lo mismo que una autoridad de procuración de justicia, mediante la policía o cualquier, tal vez no pase en México, pero en mi país, en Colombia sí pasa, que el ente investigador tortura para obtener confesión. Aquí no pasa, pero en otros países pasa. Entonces ponemos un ejemplo de derecho comparado para que podamos entender el tema. Esa prueba y lo actuado que se deriva de esa prueba está afectado de nulidad. ¿Cuál es el efecto en el debido proceso? Bueno, pues que seguramente se va a caer todo lo actuado. Digamos que esto es relativo, porque si el procedimiento, el proceso penal que se llevó, en el que se obtuvo esa prueba, tiene otras pruebas que no estén contaminadas, pues eventualmente sí se llegará a la sanción penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas las consecuencias de la violación a derechos humanos, y específicamente de la violación al debido proceso, terminan con el rompimiento total del proceso. Eventualmente tendrán que reponerse actuaciones, eventualmente tendrán que darse formas alternativas de reparación.
no necesariamente es siempre que haya violaciones al debido proceso, se tiene que caer todo el proceso. Eso es muy importante y eso es algo que no está totalmente claro ni en la jurisprudencia ni en la doctrina internacional. Depende de la garantía, depende del grado de afectación de la garantía y depende del nivel de impacto que esa garantía violada tenga en la totalidad del proceso, serán las consecuencias. Pongo un ejemplo extremo: se tortura para obtener confesión y la confesión genera una serie de pruebas consecuenciales. Pues dirían los gringos, el fruto del árbol envenenado. Cualquier prueba que se derive de ese árbol, es decir, de esa confesión, está contaminada, lo vale. Pero no todo es del extremo de la prueba obtenida bajo tortura. Entonces, ¿qué significa esto? Que los efectos de la violación al debido proceso tienen que ver también con el alcance de la competencia de la autoridad que está conociendo de dicha violación. Si es una autoridad penal, si es un juez en función de control de garantías, no sé si en el Estado ya está implementado el sistema acusatorio, pero cuando venga el sistema, cuando se implemente, seguramente dentro del debate que se haga ante los jueces de control de garantías van a estar muchas normas de debido proceso que van a llevar a que ese juez de control de garantías declare o bien que hay nulidad en lo actuado, que exija reposición, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que dependiendo de la violación y dependiendo de lo que establezcan las propias normas procesales, van a ser las consecuencias de la violación al debido proceso. Dos, que también es muy importante, el principio de imparcialidad en la administración de justicia y en cualquier procedimiento que una autoridad esté resolviendo es fundamental. ¿Esto por qué lo planteo? Hay varias preguntas en nuestro curso de control difuso que señalan algo como lo siguiente: si el principio dispositivo en materia civil o en materia mercantil me impone no ir más allá de lo que las partes me pidan, ¿cómo voy a hacer yo para eventualmente declarar una violación a derechos humanos o una violación al debido proceso? Hay varias cosas que hay que ver. Primero, el debido proceso como tal no parte del supuesto de parcialización, sino por el contrario, de imparcialidad. Dos, eventualmente, y esto hay que decirlo también con claridad, un principio constitucional o una norma de derechos humanos de rango constitucional puede entrar en colisión con el principio dispositivo. Y aquí hay que decirlo también, insisto, con claridad, el principio dispositivo es un principio procesal de rango legal. El principio pro persona, por ejemplo, es un principio constitucional que eventualmente debe ser preferido en un caso concreto. Entonces no podría una autoridad judicial decir, en materia civil yo no voy a aplicar el principio pro persona, porque opera el principio dispositivo. ¿Por qué razón? Porque estamos frente a un principio constitucional respecto de un principio legal. ¿Por qué razón? Porque hoy en México todas las autoridades judiciales son autoridades de constitucionalidad. Entonces un caso de naturaleza civil puede tener el fondo del debate ser de naturaleza civil, pero en determinados debates procesales está una decisión sobre la constitucionalidad de una actuación o de una norma. Entonces un juez civil puede ser juez constitucional para efectos de unas actuaciones dentro del procedimiento y juez civil, juez de legalidad a efectos de la decisión de fondo del caso concreto. Si una parte no fue escuchada, si los argumentos de una parte debiendo haber sido escuchada no fueron tenidos en cuenta, no fueron recibidos, fueron excluidos de manera arbitraria, necesariamente esa autoridad tendrá que hacer valer su obligación constitucional de garantizar el debido proceso de esa parte, pese a que eventualmente en sus alegatos de, por ejemplo, apelación, no lo haga valer. Claro, especular en abstracto sobre hipótesis donde podría aplicarse esta discusión es muy difícil, pero la invitación es a que revisemos esta idea fundamental. El tema de los derechos humanos es transversal en el orden jurídico mexicano. Yo he tenido otras oportunidades con otros auditorios en donde, por ejemplo, escucho es que en el derecho penal no se deben aplicar las lógicas de los derechos humanos porque es otra lógica. O en el derecho civil o en el mercantil no, porque aquí aplican otros principios. O en el derecho laboral no, porque tiene sus propios principios. O en el derecho fiscal no, porque tiene... Y si aceptáramos cada uno de esos argumentos, pues los derechos humanos se quedan sin materia.
porque no se trata de que existan unos casos en abstracto de derechos humanos, sino que los derechos humanos tocan prácticamente con cualquier tema. Ejemplo, si el procesado está discutiendo la arbitrariedad de su detención, está haciendo un análisis procesal penal respecto de la figura de la prisión preventiva, pero está haciendo un análisis de derechos humanos respecto de su derecho humano, su derecho fundamental a la libertad personal. En un caso que se ventile ante un juez penal, se puede estar discutiendo también un tema de derechos humanos, que el procesal penal lo llama de una forma y el derecho de los derechos humanos lo llama de otra. En un caso de derecho civil de familia, en la definición de guarda y custodia de un menor, se puede estar debatiendo esa figura del derecho civil, el derecho familiar, pero también se está debatiendo temas como el adecuado cuidado de los menores como derecho humano y el principio de interés superior de los niños y las niñas y o el principio de no separación de los menores respecto de su familia, etc. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no hay casos en abstracto que sean solo de derechos humanos. Los derechos humanos se dan en un contexto vital, se dan en la cotidianidad de los seres humanos y por lo tanto cualquier tema de competencia de las autoridades judiciales toca con derechos humanos. Dos, segunda premisa para el análisis en general de los temas de debido proceso. Hoy en México, y lo anticipábamos hace unos minutos, los jueces, todos, son jueces de constitucionalidad. Recuerden que habían dos tesis que prohibían a los jueces locales hacer control difuso de constitucionalidad, pero a partir del fallo 912 del caso Radilla, la Suprema Corte dejó sin efecto esas dos tesis y ahora en México todas las autoridades deben hacer el control de constitucionalidad. No solo porque se dejaron sin efecto las tesis que lo prohibían, sino porque la jurisprudencia 18 de la primera sala del año pasado obliga a todas las autoridades del país a hacer control de constitucionalidad y control de convencionalidad en el ámbito de sus competencias. 3. Este control de constitucionalidad y convencionalidad no parte de la idea de que los jueces puedan constituirse como garantes de los derechos humanos. Parte de la idea de que a partir de la reforma de junio de 2011, las autoridades judiciales tienen el deber de garantizar los derechos. Y cuando se dice garantizar los derechos, se dice aplicar las garantías de los derechos. Por eso no era gratuito el énfasis que poníamos en la diapositiva anterior respecto a que cuando se habla de debido proceso se habla de garantías al debido proceso. Esa es una norma del Código de Procedimiento Civil, la saltamos, ustedes la revisan a ver si consideran que hay algo relacionado con una garantía del debido proceso. La pongo a su consideración más en la idea de que no hay como tal un listado y no hay una norma, muy pocas lo dicen expresamente, ahí le va una norma de debido proceso. Generalmente están las garantías enunciadas, incluso implícitas en ciertas reglas procesales. Entonces lo que hay que tener es sensibilidad suficiente para saber si lo que se está haciendo con una norma procesal o no es establecer una garantía al debido proceso. Por ejemplo, derechos de las víctimas en el ámbito del procedimiento penal. Si una autoridad judicial toma decisiones sin considerar los derechos de las víctimas, está afectando el debido proceso de la víctima. Más allá de que no haya una norma expresa que diga se debe entender que los derechos de las víctimas operan como garantías del debido proceso, porque no las encontramos enunciadas de esa forma. Pero bueno, digamos, son de los problemas teórico-prácticos que están relacionados con nuestro tema. Decíamos también que el debido proceso encuentra su desarrollo mediante garantías de rango constitucional. Entonces podríamos enunciar esta idea de la siguiente manera. El Estado adopta una serie de disposiciones de rango constitucional que buscan establecer requisitos imperativos, insoslayables, para la garantía efectiva de los derechos, así como el establecimiento de límites al ejercicio de los propios derechos, y diríamos además, y de la definición de las obligaciones de las personas, obligaciones y deberes. Entonces un ejemplo concreto puede ser el artículo 16, párrafo 11, bajo argumentos similares a los que planteábamos en el ejemplo del Código de Procedimientos Penales. El artículo 16, párrafo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en toda orden de cateo
que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público. Se expresará el lugar que han de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluir un acta circunstanciada que tiene los mismos requisitos del 16 del Código de Procedimientos Penales Federal. Y por supuesto que el 16 de la Constitución no nos dice, y ahí le va una regla de debido proceso. Pero lo cierto es que esta norma o este enunciado normativo tiene varios requisitos que operan como garantías a ese derecho humano. Está reconocido en el artículo 11 de la Convención Americana y en la propia Constitución implícitamente, que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en su domicilio, en su correspondencia. Fíjense lo que hay en esta norma, una serie de requisitos y garantías. Órdenes de cateo. Primero, la expedición tiene reserva judicial. Dice la Constitución, solo la autoridad judicial podrá expedir. En la doctrina constitucionalista sabemos que cuando una norma dice que solo la autoridad puede hacer algo, le denominamos a eso reserva judicial. Es decir, las órdenes de cateo están sujetas a una reserva judicial de rango constitucional. Pero también hay una legitimación procesal para quien puede solicitar las medidas, solo el Ministerio Público. Pero también hay una obligación de detallar expresamente el objeto de la orden. Qué bienes se van a llevar, qué personas pueden o no detener, etcétera, etcétera. Estas son restricciones que operan al poder del Estado, que operan como garantías de los derechos. ¿Cuál derecho implícitamente? El derecho, insisto, de las personas a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en su domicilio, en su correspondencia. Y el derecho internacional de los derechos humanos también establece una serie de requisitos, de garantías que operan como desarrollo del contenido del derecho humano en debido proceso. Específicamente, y ahí está la doctrina mayoritaria, se entiende que el debido proceso convencional, el debido proceso desarrollado en los tratados internacionales de los que serían aplicables en México, está en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son dos tratados en materia de derechos humanos de los que México es parte. Sin embargo, no solo estas normas establecen garantías que dan contenido al debido proceso. El texto que les refería del doctor Sergio García Ramírez hace un desarrollo mucho más completo, por supuesto, de cuáles normas de la Convención Americana tienen que ver específicamente con debido proceso, principalmente los artículos 5, 7 y 19 de la Convención Americana. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la Convención Americana? Por una razón de orden práctico y otra de orden jurídico. La de orden práctico es que ustedes saben que ha tenido mucho más impacto en México en últimas fechas el sistema interamericano que otros sistemas internacionales. No porque sea el único sistema al que México pertenece. México también pertenece al sistema de las Naciones Unidas. De hecho, acaba de salir en prensa, ustedes seguramente lo leyeron, 180 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos a México, diciéndole que está mal en ciertas materias, que hay que corregir, que hay que avanzar, etcétera, etcétera. Una de ellas es el arraigo, como uno de los temas importantes para el debido proceso. Si hay un tema que sirve para explicar cómo se viola el debido proceso, es el arraigo. Por supuesto, estas opiniones son a título personal y en una perspectiva académica, no tienen otro propósito que ese. Bien, y la razón de orden jurídico es que, ustedes saben, la contradicción de tesis 293-2011 que resolvió la Suprema Corte hace 4 semanas, estableció, uno, que los derechos humanos reconocidos en los tratados tienen rango constitucional. Entonces, cuando decimos artículo 8, Convención Americana, artículo 14, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estamos diciendo que estas normas de rango constitucional establecen requisitos de debido proceso. 2, porque la propia Suprema Corte señaló en esta contradicción de tesis, cuyo gloso todavía no está público, cuyas tesis todavía no están publicadas, pero que están al parecer cercanas a publicarse, estableció que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante al Estado mexicano. La jurisprudencia. ¿Y eso qué significa? Eso significa
que más allá, porque recuerden que en el varios 912 la Corte había dicho, la Suprema había dicho que era obligatoria la jurisprudencia en donde México había sido parte procesal en el litigio. Esta contradicción de tesis que genera una tesis jurisprudencial, que lo va a generar en ese sentido, dice que todas las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano, independientemente de que haya litigado en el caso. ¿Por qué razón? Bueno, podríamos explicar o intentar dar razones para entender la decisión de la Corte, pero planteamos un argumento de dogmática jurídica. Ese es el criterio jurisprudencial que hoy está vigente en el país. Por lo tanto, empezar a estudiar con particular detalle la jurisprudencia de la Corte Interamericana es un ejercicio imperativo si es que se quiere ejercer el derecho desde el amplio espectro normativo que existe en el país. Y decíamos que el debido proceso no está solo reconocido en los artículos 8 de la Convención y 14 del Pacto. También hay otros tratados que establecen derechos y garantías que le dan contenido al debido proceso. Ejemplo, artículo 12.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Dice esta convención, aplicada a los niños, que se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente por medio de un representante o un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Entonces dirán, bueno, pero ese derecho de la audiencia está en la Constitución, está en la Convención Americana, pero fíjense que hay un nivel de detalle importante respecto a la legitimación procesal de un representante o un órgano apropiado. Piensen, por ejemplo, en el DIF o en una comisión local de derechos humanos. ¿Son órganos apropiados a efectos de la defensa de los derechos de los niños? Pues sí, son órganos constitucionalmente creados para ese propósito, a propósito de la ley nacional. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los extranjeros. El profesor que habló mal del arraigo y sale y lo detiene. Oiga, soy extranjero, entonces, por favor, quiero que le informen a mi consulado que me detuvieron. No le vamos a informar a nadie. Oiga, pero es que eso es una garantía básica para que yo pueda ejercer mi derecho de defensa de forma plena. No porque usted ha estudiado Derecho Mexicano y ya no necesita asistencia consular. Ese no es un tema que pueda discernir el Ministerio Público, o quien ordene mi detención, o quien ejecute mi detención. Fíjense que hay algo que es importante acá y es algo que es importante acá y es que el debido proceso no tiene un listado expreso de garantías, pero las garantías tienen que ver con ciertos principios de naturaleza constitucional, convencional, que hacen que el proceso sea justo. Por ejemplo, el derecho de defensa. Para garantizar el derecho de defensa de los extranjeros es que este tratado internacional, que no es de derechos humanos, establece que se les debe informar y se les debe permitir comunicación con su consulado. Es el caso Cassés, pero también es el caso Avena, en el que México está tratando de salvarle la vida a más de 80 mexicanos que van a ser ejecutados en Estados Unidos. No solo es Cassés. Es Cassés como el caso, digamos, más visible en prensa, pero es otros casos en donde lo que se busca es que el respeto a estas formas procesales y a estos requisitos y a estas garantías asegure que las decisiones del Estado que van a afectar derechos sean justas, es decir, se adecúen a lo debido. ¿Y qué es lo debido? Lo que establece la ley, la Constitución, los tratados internacionales. Por eso Cecilia Medina, vieron la definición que planteábamos al principio, decía que la garantía del debido proceso es la garantía de la democracia y del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque es el límite a la arbitrariedad de la autoridad. Cuando tú vas a limitar el ejercicio de mis derechos, Estado, debes hacerlo no como se te antoje en cada caso, sino como se dice en la ley, en la Constitución, en el tratado. Y eso tiene un sentido, claro, tiene un sentido histórico. Las normas de derechos humanos no son inspiración divina de juristas muy iluminados. Son realidades históricas que surgen bajo conquistas, bajo concesiones, bajo debates, bajo experiencias del derecho constitucional que se materializan en imperativos normativos.
de rango legal, de rango constitucional, de rango convencional. Por eso tiene sentido decir que el debido proceso es el conjunto de garantías que buscan hacer de la decisión de la autoridad una decisión racional, una decisión justa, una decisión que se adecúa a lo que es debido. El concepto debido, la expresión debido, el adjetivo debido, se comporta como un adjetivo en esta expresión, tiene el sentido de establecer que eso es lo que se debe hacer y no otra cosa. Porque en el fondo lo que se está diciendo es que se debe limitar la arbitrariedad eventual de la autoridad al momento de afectar los derechos. Y entonces fíjense que bajo esta dimensión del debido proceso, no solo es el debido proceso las formas esenciales del procedimiento, o las reglas esenciales del procedimiento, son otras cosas. Y digamos, lo dejo hasta ahí el tema del debido proceso, porque el tiempo nos está avasallando. Entro al tema de la protección judicial de los derechos humanos, que es un segundo tema importante, que se refiere principalmente a la obligación del Estado de proveer a las personas un mecanismo judicial para que hagan valer sus derechos cuando hay violaciones a los derechos. En otras palabras, el sentido del amparo mexicano, a efectos de ser un mecanismo judicial, un juicio, en términos estrictos de derecho procesal mexicano, un juicio que busca garantizar los derechos respecto a violaciones que se consumaron o a violaciones potenciales. Entonces, aquí habrá que decir algo fundamental, y es que cuando la Convención Americana habla en el artículo 25 de un recurso adecuado y efectivo, la palabra recurso no se refiere a ese mecanismo procesal que solemos usar para oponernos a una decisión que no nos favorece o no nos gusta. No estás de acuerdo con la decisión, pues presenta un recurso. No es ese concepto de recurso que usa la Convención. El concepto de recurso se refiere a mecanismo, se refiere a garantía, a un mecanismo judicial al que las personas puedan recurrir, puedan acudir para buscar la garantía efectiva de sus derechos, que es, digamos, en términos generales, el amparo. Este es un enunciado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El artículo 25.1, particularmente, que es la norma general del amparo, contempla la obligación de los estados de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales de la Constitución, la Convención o la ley. El amparo constituye ese recurso rápido y sencillo que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es fácil confundirse en la palabra recurso y pensar que se refiere a la posibilidad procesal de oponerse o la oportunidad procesal de oponerse a una decisión que no nos favorece o no compartimos, etc. Pero esto no es una mera especulación de laboratorio. Por ahí hay un par de tesis en tribunales colegiados que dicen que, como el 25 dice que hay derecho a un recurso sencillo y rápido, entonces que solo se puede presentar o bien apelación o bien reposición, porque como dice que solo es un recurso, y entonces es un gran problema, y por eso de alguna manera es importante entender que las normas de los tratados tienen su propio sentido, tienen sus propios órganos de interpretación. Por eso, para hacer interpretación conforme al control de convencionalidad, no basta solo con citar una norma de un tratado, hay que definir cuál es su contenido y su alcance, y eso se logra acudiendo a los órganos que interpretan con autoridad dicho tratado. ¿Por qué voy corriendo tan rápido en la argumentación? Porque tengo un vuelo a las 7:50. Hubo una confusión de horarios, pensamos que empezamos a las 5, empezamos a las 6. Les ofrezco una disculpa por la velocidad de la exposición, pero prometo darles la apertura a mi correo, que está en la primera diapositiva de este archivo, que lo voy a dejar también en la computadora, y cualquier duda que tengan, cualquier reclamo, insulto, sugerencia, lo que sea, por favor me lo envían por correo. Esta tesis, esta jurisprudencia de la Corte Interamericana confirma el sentido de que el artículo 25 se refiere al amparo, no a los recursos del derecho procesal civil, al amparo. Hay un par de opiniones consultivas que lo dejan con total claridad, eso que estamos diciendo. Dice la opinión consultiva 8 y la 9 en sus párrafos 32 y 23 respectivamente,
que el artículo 25 de la Convención es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos reconocidos en la Constitución, en las leyes de los Estados y en el propio tratado. Bien, solo dos enunciados básicos sobre cómo se relaciona el debido proceso y el control de convencionalidad. Uno, el control de convencionalidad, como ustedes seguramente habrán tenido oportunidad de estudiarlo, es un mecanismo de análisis de la regularidad material de una norma de derecho interno respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es un control de conformidad material, por oposición a otros controles que tienen que ver más con validez formal, por ejemplo, de las normas. Este es un esquema que no tenemos oportunidad de analizar. Quienes han seguido este curso de la MIC ya lo han visto en una oportunidad anterior. Quienes no lo han podido dimensionar ahora lo podrán revisar luego. Pero básicamente tendríamos que decir que el control de convencionalidad, en tanto mecanismo de revisión de la correspondencia material de las leyes de derecho interno respecto de los tratados, tiene que ver con el debido proceso en la medida en que eventualmente una norma de derecho interno obstaculice o se oponga al debido proceso, caso en el cual lo procedente será o bien hacer interpretación conforme a la norma de derecho interno para viabilizar el debido proceso, o bien inaplicar como recurso extremo la norma. Recuerden que el control de convencionalidad no es sinónimo de inaplicación. El control es un mecanismo de revisión de correspondencia material de la norma interna respecto del tratado, que puede tener tres consecuencias jurídicas. Una, que pase el control, es decir, que la norma está bien, es convencional. Dos, que la norma tenga defectos subsanables, caso en el cual una interpretación conforme que module los efectos de la norma interna será lo procedente. Y tres, en el extremo menos deseado, que la norma sea declarada inconvencional e inaplicable, en el caso concreto. Fíjense que no es sinónimo. De hecho, me parece que la Suprema Corte lo dijo con mucha claridad en el Varios 912, y cuando lo digo me parece no es que no esté seguro que lo dijo, sí lo dijo, sino que es mi opinión, lo dijo con mucha claridad. Las normas parten de una presunción de constitucionalidad, y la argumentación de un control de convencionalidad que inaplica, que tiene por resultado inaplicar una norma, debe tener una argumentación de tal nivel que rompa la presunción de constitucionalidad. Si no, la norma no podría ser inaplicada. Entonces, es el extremo menos deseable, pero es un extremo probable. ¿Qué significa eso? Significa que cuando una autoridad se encuentra con una norma procesal o no, que esté obstaculizando el ejercicio pleno del debido proceso, deberá revisar su correspondencia material con los tratados y ver si pasa el control, si frena el control modulando su interpretación, o si definitivamente no la puede aplicar. Por ejemplo, porque donde la norma dice sí, el tratado dice no. Ejemplo, pero esto lo dejo para el debate posterior: la prisión preventiva en tratándose de delitos graves. Hay códigos de procedimiento que dicen siempre que se trata de un delito grave procede de prisión preventiva, y el estándar internacional dice excepcionalmente, el tema de la prisión del curso nervioso, excepcionalmente se aplica la prisión preventiva. ¿Y excepcionalmente qué significa? Que solo se debe analizar caso a caso si se debe o no dictar la medida de prisión preventiva. La excepcionalidad tiene que ver con el estudio de los supuestos de hecho en cada caso. Bien, para concluir, tres herramientas que considero que pueden ser fundamentales para seguir estudiando en este tema y en todos los temas de derechos humanos. Pero antes un paréntesis muy breve. De aquí no salimos siendo especialistas en debido proceso. Salimos con más preguntas que respuestas, si es que hice bien mi trabajo. Y la idea es que ustedes tengan en cuenta que hay un acervo jurídico, normativo, jurisprudencial enorme que toca revisar para conocer realmente los temas de debido proceso y protección judicial de los derechos humanos. Ese esfuerzo enorme lo encuentran ustedes, a ver si ya no eché a perder la computadora con esta agua, lo encuentran ustedes en
esta compilación de instrumentos internacionales, la dejo abierta para que ustedes copien el vínculo, que es un esfuerzo sencillo pero contundente de la Corte y las Naciones Unidas de sintetizar los instrumentos internacionales que pueden ser aplicables en materia de derechos humanos. Entonces, en 7 tomos, 5.800 páginas, la Corte y Naciones Unidas ofrecen un acervo normativo básico que debemos conocer para dimensionar el tema. ¿Por dónde empezamos? Pues por el tema que trabajemos. Porque esto ofrece un índice temático y entonces está seleccionado por temas, por instrumentos, los nombres de los instrumentos, etc. Esa es una herramienta que les invito a revisar con toda la calma. Siempre los viernes en la tarde son óptimos para revisar estas cosas. Hoy es viernes en la tarde, por lo tanto, hoy podrían revisar esta herramienta. 2. La Suprema Corte Mexicana ha venido haciendo una serie de actividades, organizando y desarrollando una serie de actividades, una de las cuales les invito a revisar con particular importancia. Este es el portal principal de la página de la Corte. Y aquí hay este link, en donde está el mapa de Norteamérica y parte de Sudamérica. Ahí le dan clic, los va a llevar a este portal de las reformas constitucionales. Y a efectos de este último tema, el artículo 25, que no alcanzamos a ver con suficiente detalle, se realizó un ciclo de 30 mesas de debate en la Corte con operadores jurisdiccionales, expertos, expertas, no tan expertos, no tan expertas, como quienes hablan. Bueno, de hecho me refiero solo a mí. En donde se trabajaron 30 temas. ¿Dónde está? Esto tiene 8 o 10 lecturas del tema de derechos humanos y amparo y los 30 videos de las mesas. Pues ahí están, ustedes pueden ver video por video. Generalmente somos 3 o 4 personas, yo estoy en solo 2 de estas mesas. Generalmente estábamos 3 o 4 personas, alguien que era funcionario jurisdiccional, entonces federal, alguien desde la academia y alguien, digamos, invitado especialista en X tema. Es un acervo teórico importante que tienen ahí para el siguiente viernes. No digo que para hoy porque ya tienen la compilación, pero para el siguiente viernes. Y por último, como la cereza del pastel, este buscador de jurisprudencia de la Corte Interamericana, que también lo voy a dejar abierto, pero cuya dirección es www.bjdh.org.mx, tiene en la parte final de la página un video tutorial en el que encontrarán alguna similitud fonética con la voz de su profesor. Les pido que excusen cualquier disgusto que les genere el video, pero lo cierto es que ese tutorial explica cómo usar el buscador. Concluyo mostrando solo una pequeña búsqueda. Entonces miren, aquí en los criterios de búsqueda, bueno, aquí esta caja de búsqueda le pueden poner la palabra o palabras que quieran y ahí les va a arrojar los resultados. Pero aquí en los criterios de búsqueda le pueden dar búsqueda por artículos de la convención, y hemos venido hablando de 2 artículos principalmente, 8 y 25. Esto tiene que ver con el ritmo de internet. Bien, artículo 8. Fíjense que dentro de las garantías hay varios temas que ustedes van a explorar, ya no en el próximo viernes, sino en el siguiente, que tienen que ver con diferentes temas relacionados con la garantía judicial de los derechos. Si entran a contenido, el primer elemento del contenido de las garantías judiciales de los derechos humanos es debido proceso legal. Le dan clic y van a ver que el sistema les da 51 resultados, que son diferentes párrafos de sentencias de la Corte Interamericana o de artículos de la propia Convención, en donde podrán encontrar criterios como el siguiente, por ejemplo. El artículo 8.1 de la Convención consagra los lineamientos del llamado debido proceso legal, que implica, entre otras cosas, el derecho de toda persona a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterior sobre la ley para la determinación de sus derechos.
Entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, pues ese era uno de los criterios que yo estaba buscando. Entonces le van a dar aquí donde está este sobrecito, lo seleccionan y eso va a llevarnos a un listado de párrafos que está aquí en otro sobrecito. Seleccionemos para efectos del ejercicio otro párrafo y otro párrafo. Y veamos, por ejemplo, este párrafo 115 del caso Chocrón contra Venezuela es un buen resumen de lo que hemos trabajado hasta ahora, con lo cual voy a concluir esta presentación. Dice, este tribunal, refiriéndose a la propia Corte Interamericana, ha señalado que es exigible a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, que adopten dichas decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal. Fíjense que aquí la Corte dice incluso más de lo que yo les dije en la presentación, porque yo hablé sobre las autoridades administrativas y judiciales, y aquí la Corte está diciendo también le pueden exigir al legislador el respeto al debido proceso. Y luego describe el artículo 8, y aquí en la parte final está diciendo, de otra parte, la Corte ha señalado que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a la garantía del debido proceso legal. Eso significa, y con esto concluyo, que el debido proceso y la protección judicial de los derechos humanos respecto de la función jurisdiccional tiene dos niveles de análisis. Uno, cuando es la propia autoridad judicial o administrativa que está resolviendo el caso, está participando como autoridad en el procedimiento, la que tiene a su cargo el respeto y la garantía de esos derechos relacionados con el debido proceso o esas garantías relacionadas con el debido proceso. En esos casos, pues lo que opera es que la autoridad respete el contenido exacto de la garantía. Dos, cuando no es la autoridad la que tiene a su cargo la garantía, pero está conociendo un caso donde otra autoridad no respetó las garantías del debido proceso. Entonces hay una doble dimensión. Hay una dimensión de respeto de esas garantías establecidas en la ley, en la Constitución, en los tratados, y una dimensión de garantía y de reparación respecto de los efectos que pudo haber generado la violación al debido proceso por el desconocimiento de sendas garantías legales, constitucionales y convencionales. Por eso podemos coincidir, por lo menos quien les habla lo hace, con la doctora Cecilia Medina Quiroga, en el sentido de que es la democracia y el Estado de Derecho lo que se juega en el pleno respeto al debido proceso. No es un asunto menor, es asegurarnos que la actuación del poder público es una actuación racional, legal, constitucional, convencional, esto por oposición a no arbitraria. Es un tema enorme, es un tema que ocupa muchas páginas de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional. Les refiero a estos tres textos que les dejo para que hagan su consulta. En la plataforma del curso de la MIG no está el del doctor García Ramírez, pero lo voy a enviar también para que se lo compartan. Y en general la invitación es a que revisemos todos estos criterios, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y que entendamos que el tema de los derechos humanos es una realidad jurídica de rango constitucional y que muchas de las cosas que hacemos a partir del principio de legalidad o del principio dispositivo o de cualquier otro principio deberán en algunos casos ceder a otros principios de naturaleza constitucional, o en muchos casos el principio dispositivo confirma normas del debido proceso, como la imparcialidad. ¿De qué depende esto? Decir debido proceso y garantía efectiva del debido proceso no significa decir per se imparcialidad. Puede implicar todo lo contrario. Garantizar el debido proceso puede ser incluso la exigencia básica de que el juez no se parcialice. Les agradezco mucho su paciencia y espero que pronto pueda tener comunicación con ustedes. Gracias.